Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos aquí queriendo llevarles algún consejo de la palabra del Señor. Y el último video que hicimos, hablamos acerca de cómo aquel hombre llamado Pedro, que venía de ser un pescador, llegó a ser uno de los hombres más grandes en el reino de los cielos, simplemente porque Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, puso sus ojos en este hombre y lo capacitó y lo adiestró, a pesar de que todas las debilidades que vimos en este video del apóstol Pedro, Dios se había propuesto llevarlo hacia la cima de la victoria y lo hizo. Porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día final. Ahora, vemos a Pedro que no se le conoce una niñez que le explicaban acerca de la vida espiritual. Sin embargo, llegó a ser grande, como dijimos. Ahora, quiero ver un contraste bastante grande y quiero explicar, tal vez tratar de a ver si nos entendemos, acerca de la vida de un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que se llamaba Efraín, y quiero presentártelo en el capítulo 41 del libro de Génesis, en el versículo 52. Dice así la palabra del Señor: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí está hablando José. José el de Egipto, José el hombre sabio, José que no se le conoce pecado. Si ustedes ven la Biblia, no se le conoce pecado. Es un hombre que se caracterizó por ser recto, por tener los principios bien fundamentados, y que se parece en ciertos aspectos a la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el sentido de que él no abrió su boca para defenderse. Acuérdense que cuando aquella mujer lo estaba acusando delante de su jefe, de su patrón, él no dijo nada, él no se defendió, como cuando Jesús fue llevado a la cruz. Dice que él enmudeció y no abrió su boca para defenderse. Lo mismo hizo José, un hombre recto, un hombre que hablaba y agradaba el corazón de Dios el Padre. Pues un día, como nos toca a todos, de repente venimos a ser padres. José llegó a ser padre y tuvo dos hijos. El primero se llamaba Manasés, que era el primogénito, y después aparece Efraín. Y dice que a Efraín lo llamó así porque dijo que Dios lo había hecho fructificar en la tierra de la aflicción. Dios es así, Dios hace fructificar aún en los peores momentos, aún en las peores dificultades. Dios saca adelante a sus hijos. Y muchos han experimentado en esta pandemia. Hemos sido testigos de que Dios ha sido fiel con nosotros y con todos aquellos que le temen y le buscan, y aquellos que confían en Él. Dios ha estado obrando aún en medio de esta tempestad, de esta crisis mundial. Dios se ha manifestado y Dios sigue engrandeciéndose. Pues lo mismo hizo Dios con José. Ahora, quiero que vea esta vida de este hombre. ¿Qué es lo que pasó? Porque más adelante Efraín empieza a crecer. Acuérdese que es el segundo. Sin embargo, vamos a ver una situación que no es tan normal que se diga, pero Dios es Dios, y a veces vamos a experimentar cosas que no son tan normales, pero Dios es Dios, y Dios hace con los hombres y con la naturaleza lo que Él quiere. Los hombres y la naturaleza fueron creados por Él y para Él. Tenemos un Dios grande y soberano.
Ahora, quiero que vea en el capítulo 48, para que entremos más de cerca al tema, en el versículo 14, fíjese lo que está pasando ahí. Se los leo y dice, entonces Israel es Jacob, el abuelo de Efraín. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Esto es totalmente contrario a lo normal, porque la mano derecha tenía que ponerse, según las leyes de Israel, en el primogénito, o sea, en Manasés, no en Efraín. Sin embargo, la mano de Jacob o de Israel se fue sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia, y empieza ahí la bendición paternal o sacerdotal, como usted le quiera llamar. Entonces, cuando José ve que el abuelo está bendiciendo a los nietos, José se siente incómodo y le dice al papá, usted sigue leyendo, le dice al papá, papá, no es así. La mano derecha tiene que ir sobre Manasés porque es el primogénito. Y José le dice, esto no lo vas a entender, esto es plan de Dios y así será. Así será. Entonces, hermanos, ya Dios lo había estipulado, ya lo había dictaminado que así iba a ser, y cuando Dios decide, cuando Dios dice, las cosas tienen que hacerse, porque la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Tienes un gran Padre, tienes un gran Dios, tenemos un gran Dios que nos ha bendecido con su palabra. Ahora, quiero que veamos cómo era la vida cuando estos niños eran pequeños. Imagínense tener un padre como José, recto, temeroso, agradable a Dios, inteligente, con mucha gracia y sabiduría. ¿Cómo ha de haber sido José con estos niños, con estos pequeños? Quizás los sentaba en las piernas y les hablaba del poder de Dios y les decía, cuando mis hermanos me vendieron, yo no les tomé en cuenta y Dios me llevó hacia Egipto como esclavo, pero aún en la esclavitud Dios me prosperó, aunque fueron momentos difíciles, pero yo sabía que Dios estaba trabajando a favor de mí, de mi vida, y llegué a ser el segundo después de Faraón para gobernar al mundo entero de esa época. Y les contaba todas esas historias, hermanos, todas esas grandes verdades que José había vivido. Imagínense, hermanos, es como para que estos niños crecieran en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, y llegaran y fueran como el Padre. Pero la vida Efraín tomó una decisión en su vida desde su juventud, que lo vamos a ver cómo lo presenta un profeta llamado Oseas. Oseas va a presentar la vida de este joven como pocos hombres de Dios lo han presentado. Y quiero que veamos y no te pierdas y puedas llegar hasta el final de este video para ver qué Dios te dice a ti. Quiero empezar con Oseas capítulo 4, versículo 17. Fíjate cómo lo plantean a este hombre. Versículo 17 dice, Efraín es el mismo hijo de José, es dado a ídolos. Déjalo, dice. Efraín es dado a ídolos. Dice el profeta así, Efraín es dado, le gusta, se fascina, se deleita con los ídolos. Déjalo. Entonces, cuando nosotros vemos
que la vida continúa en la vida de Efraín, vamos al capítulo 7, versículo 11, y dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Fíjese cómo Dios le pone el ojo a Efraín. Nadie se escapa de los ojos de Dios. Los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Así que si nosotros hemos pensado alguna vez que vamos a engañar a Dios, o que lo vamos a confundir, o lo vamos a apantallar, estamos perdidos, hermanos. No podemos apantallar al más grande y al más poderoso que todos los hombres. Entonces, dice que Efraín es como una paloma incauta. Es interesante esta palabra incauta, porque quiere decir, esta palabra incauta quiere decir, es una persona que no procede con cuidado al hablar y al actuar. Eso era Efraín. Si te identificas como Efraín, y nos identificamos como Efraín, a veces actuamos incautamente. A veces hablamos sin pensarlo, y a veces dañamos a las otras personas sin saberlo. Y somos así, personas imprudentes, personas que a veces nos pasamos de ingenuos, que queremos hacer un chiste o queremos hacer una broma y caemos mal. Decimos cosas que no debíamos de ser. Somos fáciles de ser engañados. Somos fáciles de ser engañados. Usted y yo hemos sufrido eso. Hemos caído en el engaño como unos niños ignorantes, como unos niños sencillos, a pesar de los 50, de los 40 años que tengamos, de la experiencia que tengamos en la vida. Siempre tendemos a caer en engaños fácilmente. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un discernimiento para librarnos de caer en estos engaños de las demás personas. Así era Efraín, era incauto, era como una paloma. Una paloma es muy sencilla, que le ponen un granito de maíz y la paloma se lo come, le ponen otro hasta que llega a la trampa, y ahí se termina y es la ruina para ella. Así era Efraín. Efraín nos deja mucho que enseñar, o nosotros nos parecemos mucho a Efraín, hermanos. Sigue el profeta Oseas viendo la vida de Efraín. En el capítulo 12, versículo 1, fíjese lo que dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Interesante, hermanos. Dice que Efraín se apacienta del viento. Se apacienta del viento. Esto es interesante, porque ¿quién se va a apacentar? ¿Quién se va a satisfacer? ¿Quién se va a llenar? ¿Quién se va a alimentar del viento, hermanos? Digo físicamente, porque esto es muy fácil. Usted se sube en un carro, en un bus, abre la boca y el viento se llena, pero eso no es así. Usted tiene que alimentarse, tiene que tomar vitaminas para el cuerpo físico, tiene que hacer ejercicios, tiene que desarrollar un trabajo. Tenemos que trabajar en nuestro cuerpo físico y también en el cuerpo espiritual, en la vida espiritual. No es tan fácil como se pinta, hermanos. No nos podemos alimentar de todo lo que oímos, si no vamos a alimentarnos de esta palabra sólida, de esta palabra donde están las vitaminas y están los minerales que nosotros necesitamos para desarrollar una vida espiritual
fuerte para cuando vengan los vientos y las tempestades, usted pueda permanecer firme en Dios. Amén. No nos podemos alimentar solamente de lo que oímos y como hay personas que dicen, yo oí que el pastor dice esto y por eso lo creo, pero no está en la Biblia. No dice, pero yo lo oí en algún lado. Por eso es que hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno dice, no, eso no es bíblico eso no está en la Biblia. Pero yo lo oí y eso lo practica y tienen una fe basada en cosas que no son. Por eso cuando viene la prueba, esa fe es probada y es como cuando la persona construye su vida en la arena. Esa casa va a caer, esa casa va a sufrir, va a haber lágrimas, va a haber dolor, porque cuando tuvimos tiempo no construimos nuestra casa sobre la roca. Sobre la roca es la palabra de Dios. Cristo es la roca y ahí debemos de fundar nuestra casa. Hay un corito que dice, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Venceremos si ponemos nuestra vida, si trabajamos nuestra vida, si edificamos nuestra vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Amén. No seamos como Efraín, que nos alimentamos de viento, de cosas fáciles, de lo que oímos, y somos simples, creemos todo lo que oímos y todo lo que dicen la gente por ahí, todas las historias, y ahí va. Fácil. La internet está llena de cosas buenas y cosas malas, y cosas negativas que al final no nos ayudan. Así que vamos a seguir avanzando, hermanos. Quiero que veamos en el capítulo 7 cómo dice que Efraín se mezcló. Capítulo 7, versículo 8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Tremendo, Efraín. Era una torta, una tortilla que solo se cose de un lado, pero al otro lado está cruda. Es una torta no volteada. Ahora, hermanos, cuando dice en el libro de Oseas, dice que en el capítulo 12, Efraín se apacienta. Eso es alimentarse. Que usted esté claro de qué es comida espiritual se está alimentando, se está apacentando. Si está comiendo comida verde, pastos verdes, eso le dará buena salud a usted. Eso le dará buena salud a usted. Y seremos fuertes cuando la situación venga. Seremos fuertes cuando estemos bien, cuando haya prosperidad en su vida, cuando haya dinero en su bolsa. Usted estará bien, estará fuerte espiritualmente. Aunque la bendición sea grande, usted se mantendrá en el temor de Dios, porque se está apacentando de la palabra de Dios, que tiene los suficientes minerales para su vida espiritual. No caerá en vanidad, no caerá en orgullo, simplemente porque la palabra es bastante fuerte en usted, y usted se dará cuenta que nada de lo que tiene es por su propia capacidad. Usted le dará la gloria y la honra al Señor. Hay gente que dice, yo dice, si a mí me dan $100,000, yo no, porque puedo hacerme orgulloso, puedo hacerme vanidoso. Hermanos, no es así. Si usted está bien alimentado por la palabra de Dios,
está refrescándose en la presencia de Dios. Usted puede tener mucho dinero y usted no va a ser orgulloso, porque usted va a entender y va a darle gloria a Dios y va a ayudar a otros hermanos y va a bendecir la obra de Dios y va a ser generoso, porque los que están cerca de la presencia de Dios, los que están llenos de la palabra de Dios, simplemente saben que el dinero viene y va, y que el dinero es de Dios, la plata y el oro es de Dios, y si usted da, le van a dar más. Eso es así. Apaciéntese de la presencia de Dios, del amor de Dios. Ahora fíjese, hermanos, dice quiero leerle en Oseas capítulo 8, y esta es la última foto que vamos a ver de Efraín. Oseas capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Fíjese, es tremendo, hermanos. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Pero los altares son para adorar a Dios. Hablan de adoración los altares. Pero dice que este hombre levantaba o hacía altares. ¿Se acuerda que Abraham era un hombre de altares? Jacob hizo altares. Todos los hombres temerosos de Dios creaban altares para adorar a Dios, para decir: Dios estuvo conmigo, Dios me bendijo en este lugar. José hacía altares delante del Señor. Habla de adoración, pero este hombre, Efraín, en su época de joven o quizás ya maduro, él hacía altares para pecar, para hundirse, para dañarse él mismo, porque cada vez que hacía altares para pecar, él se iba consumiendo, su vida iba cayendo más bajo, su vida iba perdiendo la visión. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, porque podemos levantar altares que no sean para adorar a Dios. Podemos estarnos alimentando de un altar que no sea o no provenga de la presencia de Dios. Cuidado con eso. Pidámosle gracia y sabiduría al Señor, que Dios nos confirme si estamos levantando el altar correcto. No nos ha llamado Dios a ser parte simplemente de una congregación y nuestra vida no experimenta cambios. Si nosotros no crecemos espiritualmente, hermanos, es posible que si somos con cualquier cosa nos enojamos, hablamos malas palabras, ofendemos fácilmente, criticamos fácilmente, pecamos fácilmente. Es posible que no estemos levantando el correcto altar para adorar a Dios. Tenemos 15, 20 años de estar en el Evangelio y parece ser que no hay cambios en nosotros. No hay una prosperidad espiritual. Y acuérdese que en el libro de San Juan, en las epístolas, Juan le dice a uno de sus consiervos, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera espiritualmente, levantando un altar agradable a Dios,
un altar donde Dios se deleite, donde Dios se alegre. Y usted sabe cuándo usted alegra el corazón de Dios. Lo sentimos, lo experimentamos y sentimos que Dios está alegre porque levantamos un altar agradable para Él. Entonces, si nuestra alma es próspera, Dios, por añadidura, viene la prosperidad espiritual, viene la paz, viene la alegría, viene el gozo, la esperanza. Y por eso es que los creyentes que levantan un altar agradable a Dios viven tranquilos, hermanos. No hay, no tienen lo que quizás desean tener o deseamos tener, pero hay alegría, hay esperanza, hay paz y ahí vamos. Y de repente va a venir la bendición que usted está esperando. Así es que tenga cuidado y analice que ese altar que usted está levantando, que ese altar donde usted se está alimentando, provenga y traiga alimento, traiga palabras de agradecimiento, de bendición para su alma. Pero si usted no está creciendo espiritualmente, busque un altar donde puedan alimentarlo a usted y a su familia, porque sus hijos valen mucho, hermanos. Amén. Así es que vamos a ir terminando porque vemos la vida de Efraín. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto le pone de calificación? Del 1 al 10. Quizás usted me diga, Efraín tiene 3 de calificación. Es posible. Pero ahora veamos cómo Dios lo mira. Mire, hermanos, quiero llevarlo a Jeremías capítulo 31 porque quiero terminar ahí. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Efraín llega un momento en que dice, wow, ¿qué estoy haciendo? Levantando altares falsos para Dios, estoy pecando, soy dado a los ídolos, me estoy llenando y fortaleciendo de un viento que no me trae estabilidad a mi vida es un caos, necesito despertar. Y Efraín tiene esa oportunidad, todos los hombres tienen esa oportunidad de llegar a ese momento de reflexionar como el hijo pródigo alzó sus ojos al cielo y despertó y se arrepintió y se avergonzó y se humilló y declaró con su boca que había fallado a Dios. Cuando Dios ve esa actitud de Efraín, dice esto, mire, en el versículo 20, y este es el final, esta es la palabra que Dios tiene para ti en este día. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora, quiero que vea esto, hermanos, porque yo a ese versículo 20, en vez de Efraín, yo le he puesto mi nombre. Y yo leo así, ¿no es Sergio hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado. Esta es la palabra de Dios para ti. Desde que Dios habló de ti, desde que Dios te salvó, desde que Dios te amó, desde que Dios habló de ti, Él sigue acordándose de ti y de mí. ¡Oh, qué precioso es nuestro Dios!
¿No es Sergio, hijo precioso para mí? Ponle tu nombre. Tú eres precioso para Dios. Tú eres preciosa para Dios. Oh, sí, somos agradables porque ahora Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo amado, del Cordero perfecto. Y aunque la gente te critique, te vea mal, te pague mal, Dios está pensando en el bien para ti. Porque yo tengo pensamientos de bien, dice el Señor, para ti. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Hermanos, sigamos adelante. Dios te ama. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo me ama el Señor? Que dice que yo soy hijo precioso. Soy un niño precioso para Él. Tú eres una niña. Tú eres un niño precioso y agradable para Dios. Así es que levántate, tienes un Padre maravilloso. Somos hijos del gran Rey y por Él llegaremos a triunfar. Pasaremos esta crisis que estamos viviendo. Nos levantaremos porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Oh, hermanos, cuánto te ama el Señor. Cuánto te amo yo, hermano. Gracias por amarme. Gracias por orar por mí. Si esto te dio una palabra de esperanza, compártelo, dale un like, suscríbete y que tus amigos oigan esta palabra de esperanza. No está perdido, Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga y levantémonos y nos alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. Tienes un Redentor que está vivo hoy y te ha hablado hoy. Te dijo que tú eres su Hijo amado, su Hijo precioso. Tú eres un hijo, una hija preciosa y precioso para Dios. Te amo en el nombre del Señor y adelante es la orden de Cristo Jesús. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios te bendiga.